Y como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar acerca del demiurgo, del tan desconocido demiurgo, el tan maltratado demiurgo. Y para ello, que no lo vamos a hacer de forma corriente, os quiero decir, de forma constante, hoy os traigo una Biblia de estudio, es la de la Rota de Scofield con concordancia, que es la que suelen utilizar los protestantes, y no lo vamos a utilizar porque ni nosotros ni somos pastor ni lo pretendemos, ni somos tampoco teólogos ni lo pretendemos. Somos simplemente un estudioso y estudiante Rosacruz. Humilde nos consideramos, ¿vale? No somos ningún... Entonces vamos a empezar el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora nos vamos a ir al Génesis, al capítulo 1. Ahora os digo dónde, por si lo queréis mirar, ¿vale? Vamos a ver. Después del sexto día de la creación, esto estamos hablando de Génesis 1 del 26 en adelante. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, y en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados, capítulo 2. Fueron acabados pues los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Importante. Continuamos en el versículo 7 del capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, y ahora me preguntaréis que por qué traigo esto. Porque estos tres, vamos a decir, estas tres secuencias, Juan, el Génesis en el capítulo 1 y Génesis en el capítulo 2, fueron los que a mí me abrieron los ojos a lo que es el demiurgo y a todo lo que conlleva. Y es importante. Vimos que Sofía era un neón y que necesita de una emanación suya para poder crear lo que piensa.
es decir, manifestar las ideas en un entorno controlable de laboratorio. Y ese es el demiurgo. Bien, el demiurgo, como veréis, no es ningún estúpido ni es nada. Y el demiurgo es el creador. Y el verbo es el creador. Y el verbo es Cristo. Ahora os voy a contar la historia. Habréis visto que en un momento dado del Génesis dice que, que Dios insufló aliento de vida, es decir, insufló un alma, insufló el alma dentro del hombre, varón y hembra, recordad, y con eso se acaba el sexto día y después se echa a descansar, ¿vale? Es importante esto, se echa a descansar. Sin embargo, luego vemos que a partir de ahí hay otro Dios, que no es un tal Dios, es un tal Jehová, que se confunde con el Dios Padre. Dios Padre es Dios Padre Elohim, Elohim Dios, Dios Elohim, del capítulo 1. En el capítulo 2 empieza a hablar Dios, Yahvé Dios, ¿vale? A partir de que Dios, o sea, de que el creador se echa a descansar, ¿vale? Es cuando aparece todo el tema del paraíso, todo el tema de Yahvé y, en fin, la caída y todo este tinglado, ¿vale? Entonces lo que os quiero plantear es lo siguiente. Cuando el creador, el verbo hace al hombre, le manifiesta su alma, le transmite su propia alma, ¿vale? Y hace que pueda ser un ser viviente. Bien, todo esto, como hemos dicho, es simbólico, ¿vale? Y es simbólico y lo que significa, porque cuando habla del hombre, habla también de la cúspide de la creación, es decir, el representante de la creación, el apoderado de la creación, el director general de la creación, ¿vale? Eh, entonces yo lo planteo de la siguiente manera. Cuando Dios nos cuenta esta historia a través de sus profetas, a través de Moisés o de quien lo haya escrito, lo que nos está tratando de decir es que Él se unió a la creación. Es decir, su propio espíritu lo dejó en la creación. Creación representada por el hombre, ¿vale? O sea, con lo cual Dios creador, el verbo, el demiurgo es el verbo, es el creador, ¿vale? Está en todas partes. Está en ti también y está en mí. ¿Ok? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Bien. Otra cosa es que tengamos conciencia de ello o no. Claro, si no hay conciencia, está ahí, pero no se manifiesta. Es decir, Cristo no está, ¿vale? Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de la manifestación individual del demiurgo en cada una de sus criaturas. Cuando se hablaba de Jesús Cristo, Jesús, el profeta, el hombre, y que llevaba a Dios dentro y manifiesta a Dios dentro. Y cuando lo manifiesta podemos hablar de Jesucristo, ¿vale? Si nosotros, porque Jesús lo dijo en múltiples ocasiones, vosotros seréis igual que yo, hijos de Dios y seréis mis hermanos. Lo deja muy claro, no es cuestión, podemos como cualquier pastor ir a la Biblia y ver los versículos, pero está ahí, ¿eh? Lo podéis buscar en internet. Cualquiera de vosotros puede ser José Cristo, Elena Crista, Antonio Cristo o Gustavo Cristo.
¿vale? Pero se tiene que manifestar el Cristo, ¿vale? El Cristo lo llevas dentro. Es ese pedacito de alma del demiurgo. Ahora os diré en qué consistió el pecado original, que no está el pecado, que es un, en fin, es un derivado de esta forma de creación, de la creación, claro, evidentemente. Bien, entonces ya hemos visto que Dios crea al hombre el sexto día y el séptimo lo deja todo, se echa a descansar. Sin embargo, por ahí continúa otra entidad que dice, yo me he ido a descansar, pero aquí sigo dando por culo. No, es que esa entidad no es el verbo creador, esa entidad no es Cristo, esa entidad no es el demiurgo original, ¿vale? Es, como ya veremos, cuando veamos los arcontes, pues es el arconte tiempo, que es el que empieza a gobernar, por decirlo así, sobre el resto de los arcontes en la creación. Entonces, el demiurgo, el verbo creador, el logos, es lo mismo, todo es lo mismo. El demiurgo, el arquitecto del universo de los masones es el mismo, es el creador. Por encima de todos ellos está la divinidad suprema, que es el pleroma, ¿vale? Y por encima del pleroma, evidentemente, o sea, y por encima, perdón, y por encima del demiurgo, evidentemente, está Sofía, ¿vale? Es el Espíritu Santo. La teología dice que el Espíritu Santo emana de Dios Padre y de Dios Hijo. Bueno, pues no. Bueno, el Hijo tiene que emanar de un padre y de una madre. El padre es el pleroma y, y la madre es la emanación, Sofía, que es la madre, que es donde es el huevo cósmico donde se está formando todo el tinglao, ¿vale? Entonces, yo creo que queda muy clarito, pero si tenéis alguna duda, por favor, no dejéis de preguntar. Yo estoy encantado de intentar contestar, que no sé si podré contestar las preguntas que me hagáis. Lo mismo son tan potentes que me quedo bloqueado y me quedo con cara de... ¿Entendéis? Pero yo lo voy a intentar. Y como no llevo guión ni tengo nada por el estilo, porque esos guiones y esas cosas pues los prefiero para escribir, o sea, para pasaros mis cartas a través de Internet. Ahora esto tiene que ser como es decir, de una cosa improvisada y, y sin ningún tipo de preparación, ¿vale? Así me pilláis en todo. No diréis, porque además no me gusta porque no lo soy. Yo no soy un erudito, como algunos eruditos por ahí que son doctores en no sé qué, licenciados en 20.000 cosas y tal. Y no es por envidia. Hombre, un poquito de envidia sí que hay, pero es envidia sana. Si a mí me hubiese gustado estudiar oficialmente todas esas cosas, pero no hemos podido. Pero es verdad que sí hemos seguido investigando y estudiando a nuestra manera y evidentemente con nuestras limitaciones. Nosotros no somos un lingüista, no somos un filólogo, no somos un historiador, ¿eh? Y entonces estamos abiertos constantemente a que se nos expliquen otras cosas. Pero es que yo lo he visto tan claro, ¿eh? En el capítulo de Juan se nos dice claramente que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y por él fueron hechas todas las cosas y él hizo todas las cosas. ¿Se está refiriendo al demiurgo? Ni más ni menos. En el Génesis 1 y 2, ¿de quién está hablando? ¿Del pleroma? No, está hablando del Dios creador de todas las cosas, del demiurgo. ¿Y qué es lo que hace el demiurgo? Pues simbólicamente, en 7 días, o 7 periodos cósmicos, 6 periodos cósmicos, perdón, pues lo crea todo y al final pone
una rúbrica como diciendo, y esto, el hombre, varón y hembra, es el punto final de la creación. ¿Vale? Es el punto final y es mi representación y el encargado de esta creación. Va a ser mi capataz, ¿eh? El representante de mí. Porque además yo ahora voy a desaparecer. Me voy a ir, el séptimo día me voy a ir a descansar. ¿Y a dónde? Dentro de su propia creación. ¿Es que no lo veis? El sexto día creó al hombre, le insufló aliento de vida, le insufló su espíritu y después se fue a descansar. Ya está. A partir de ahí, de verdad, no volváis a ver ni en la Biblia ni en ningún sitio al demiurgo, al creador, al verbo. El verbo está con su creación, en todas las partículas de su creación. Bien, esas partículas dormidas, vamos a decir que son esa semillita divina que todos llevamos dentro. También los animales y hasta los minerales y las plantas, todos llevamos esa semillita. Esa semillita, vamos a decir, es una parte del demiurgo. Pero ahora vamos a ver cómo sucede esto. Porque claro, ya que estamos hablando del demiurgo, tenemos que hablar también de la caída. Que no lo hemos puesto, quizás teníamos que haber puesto un punto, un apartado 2 y decir, vamos a ver cómo se produce la caída. Lo que se llama caída no es caída, es simplemente una actuación natural, normal. Es decir, eh, Dios antes de echarse a descansar les manda que se fructifiquen, se multipliquen y todo esto, ¿no? Pero Él transmite su espíritu a su creación. Lo de que es al hombre no hay que tomarlo de forma literal, es decir, podía haber dicho, y cogió y insufló su vida, su hálito vital a toda la naturaleza, ¿no? Pero no, es decir, el representante, el capataz, el apoderado es el hombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La plenitud de Dios estaba en Adán y Eva. La plenitud de Dios estaba en Adán y Eva. La plenitud de Adán, o sea, de Dios, estaba en la creación antes de que se empezara a reproducir. No, el sexo no es el pecado original. El pecado original es la reproducción. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el espíritu del creador, del verbo, el espíritu del demiurgo, el espíritu del logos, estaba íntegro en su creación original. Pero esa creación original, incluso por mandato suyo, empezó a extenderse, a procrear, a procrear, a procrear. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cada vez que procrea, es como el espermatozoide dentro del óvulo de la mujer, que se va dividiendo el óvulo en partes idénticas, se va clonando, 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 células clonadas. El Espíritu de Dios, ese alma primigenia, se fragmenta, se fragmenta, se fragmenta, se fragmenta de forma incontable, de, de, hasta el infinito. Y es lo que tenemos ahora. Entonces, dentro de cada uno de nosotros hay un pequeño fragmento de Dios. Y ese fragmento de Dios, si despierta, si le dejamos despertar, si lo abonamos a través de la meditación y a través de la oración, si lo abonamos, podrá tomar conciencia y entonces estaremos hablando de Cristo.
el enviado que vino con nosotros, en nuestro ADN, en lo más profundo de nuestro ADN. Él vino con nosotros, es el enviado. Pero evidentemente no se hace visible hasta que nosotros lo manifestamos, no se manifiesta hasta que nosotros lo hacemos visible. ¿Entendéis? En la gnosis se habla de que Sofía le dio una idea, o sea, un conjunto de ideas al demiurgo, a su manifestación, que es su manifestación de la voluntad, porque en realidad el demiurgo no es otra cosa que la voluntad del Espíritu Santo, la voluntad de Sofía, ¿vale? Eso es emanación, recordemos, no es una creación, porque tanto el pleroma como los eones, en este caso Sofía, y los demiurgos son preexistentes, pertenecen al mundo de las ideas, que es el éter, es la esencia de la que está hecha el pleroma. Ellos no han sido creados, la creación sí. Y luego cuando ese Cristo se convierte en el Cristo cósmico y crea y vaya a crear su nueva burbuja, su laboratorio para crear un nuevo eón, esa, esa dimensión, esa cara del pleroma, sí será nueva, será una creación. Lo mismo que lo será su propia creación, su propio universo que cree. El mito de la gnosis dice que Sofía pues le dio esas ideas al demiurgo para que hiciera el mundo, ¿no? Y el hombre, o sea, la voluntad, pues hizo lo que le mandaron. Y yo digo, yo soy un mandado, un arquitecto, y me pongo a trabajar. Luego ya veremos que, claro, no lo hizo solo, ¿vale? Lo hizo con ayuda de una serie de algoritmos, que son lo que llamaremos arcontes, pero eso lo veremos en otro escaloncito, tampoco lo queremos pisar, ¿vale? Y entonces lo construyó. Pero es que lo que pasa, que construye el universo y oye, quedó un paisaje muy bonito, pero estaba inerte. Ahí las cosas intentaban moverse y parece que se iban arrastrando. Eso lo representa también la gnosis también con el hombre. Es decir, no habla en conjunto de toda la naturaleza, de unos animales en concreto, sino que habla concretamente del ser humano, del hombre, ¿no? Que se arrastraba, que le costaba mucho trabajo caminar, vamos, se rectaba como una serpiente y con mucho sufrimiento, ¿no? Bien, es un mito que es un símbolo. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hace? Que viendo Sofía, el desastre que había surgido de todo eso, ¿eh? Porque esto se supone que esa primera creación mal hecha es antes de que el demiurgo insufle su espíritu de vida en la creación. Pues lo que hizo fue, pues nada, construyó dentro de una burbuja, dentro de un huevo cósmico, construyó el universo y plantó ahí las ideas, los reflejos, como si fueran hologramas. Y quedó pues eso, pues una pintura tridimensional, pues muy bonita, con muchas esferas por aquí, con muchas tal, con muchas creaciones por aquí, creaciones por allá, entidades, pero que no se movían. Y además intentaban hacerlo, pero no podían, algo les faltaba algo. Les faltaba el alma, el aliento vital, el aliento vital del Dios creador. Entonces, dice el mito, que Sofía, pues arrepentida porque se había equivocado y tal,
eso es una de las historias que cuenta el mito un mito gnóstico. Hay muchos más otros mitos distintos. Entonces dice que fue al Consejo Celestial. El Consejo Celestial es como ir al pleroma, porque el pleroma no es, o sea, el Consejo Celestial no es ni otra, no es ni más ni menos que el conjunto de los eones, con lo cual estamos hablando del pleroma. ¿Eh? Entonces va al pleroma y dice, oye, como disculpad, pero es que yo es que, en fin, que he metido la pata porque he querido hacer esto y tal. Y lo cuenta el mito como si los eones fuesen tontos y no se estuvieran en la inopia y no se hubieran enterado de nada. Como si el pleroma estuviese en los mundos de Yuppie. Y la verdad es que no es así. Y entonces, bueno, pues fue ese entonces, en ese punto del mito, donde el Consejo Celestial, el pleroma, le dice, nada, la única solución para que eso no quede ahí como simplemente como una pintura, una pintura llena de horror, eso ya es un horror, pues, criaturas intentando moverse y que no pueden y les falta vida. Pues hija, yo lo único que te aconsejo, que te aconsejamos es que le digas al demiurgo que se una a su creación, que su espíritu, es un espíritu divino, pues se una a esa creación material que has hecho. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que sucede, y por eso en la Biblia te lo cuenta de una manera, aunque el mito de Sofía te lo está contando de otra. Pero en el fondo, si lo miráis, es la misma historia. ¿Eh? Lo único que el mito gnóstico pues está hecho de tal manera para para separar ese desastre al que llamamos mal, que en realidad es algo que está imperfecto porque no está bien hecho, no está bien terminado, no está bien terminado. Pues entonces separarlo de la bondad majestuosa del pleroma, del Consejo Celestial al Pleno, incluida la propia Sofía, porque la propia Sofía no es más que una cara más del pleroma, una emanación, una cara, una dimensión del pleroma. Y entonces aquí, pues lo vamos a dejar, yo creo, porque creo que ha quedado un poco claro. Sí, os voy a repetir, vais a leer en internet 20.000 veces la historia completa de que el demiurgo es tonto, que es bobo, que es imbécil, que no sé qué, que es maligno. Yo qué sé la cantidad de cosas. No, es simplemente una cosa natural. Está todo, y la creación ahora mismo es imperfecta porque está a medias, no está acabada. Cuando acabe ya veremos el león tan bello y majestuoso que sale. Pero de momento es lo que tenemos, una imperfección, porque es un trabajo a medio acabar, no está acabado. Entonces, en la primera creación, antes de que el demiurgo se uniera a su creación, y ya a partir de ahí empieza el séptimo día, que es el séptimo, donde está descansando el demiurgo, el verbo creador, ¿dónde está descansando? En su propia creación, en nosotros, dentro de nosotros mismos. ¿Vale? Y ya veremos. Continuaremos con los arcontes. Veremos también que tampoco los arcontes son esos seres malignos, demoníacos y tal. Todo eso son caprichos de la imaginación humana, que además como somos creadores, tenemos un espíritu inmortal y eterno y muy poderoso, pues esas imaginaciones son creaciones. Todo lo que imaginamos lo creamos, porque llevamos dentro de nosotros a Dios. Pero ya te digo, no solamente nosotros, sino también el pato ese que hace cuacuá, de por ahí, y, y todos lo llevamos dentro, ¿vale? Que nosotros, por un acto de creación, de evolución, de manipulación, como lo queráis llamar,
puede tomar conciencia, es decir, nuestra personalidad es consciente y a través de la personalidad consciente, si nosotros se lo permitimos, pues ese espíritu puede tomar conciencia, ¿vale? Y decirnos al oído, oye, tío, que mira, empieza a recordar, mira, que claro, tú no te acuerdas de nada porque tú eres una creación, ¿vale? Pero yo sí me acuerdo y mira, tú estás aquí de forma provisional, ¿sabes? Pero esto tiene que continuar, ¿vale? Y esto no puede quedar así, hay que continuar, ¿vale? Bueno, pues que seáis buenos y tener buena vida. Hemos estrenado la cámara, todavía no el micrófono. Ahora mismo estamos trabajando con el micrófono de la camarita. Ya os la enseñaré, haré alguna foto y os la enseño. Pero bueno, nada, es una cosa muy básica, de pocos euros ha costado a través del Amazon. Pero por lo menos yo creo que algo hemos mejorado. Yo, desde luego, si no me dais mucho trabajo, pero me dais algún consejo que sea fácil de realizar para ir mejorando estas cosas, yo os haré caso en todo, de verdad. Pero no me hagáis trabajar mucho, ¿eh? Oye, pues mira, bájate esta aplicación y tal. No, si me va a costar tanto editar el vídeo como hacerlo, mm, no me merece la pena, porque tengo mucho trabajo que realizar de creación y no puedo estar perdiendo. A mí me parece que es una pérdida de tiempo. Ahora, si vosotros, alguno de vosotros, tiene tiempo libre y dice, oye, Antonio, ¿me permites tus vídeos para que los edite y los haga guay del Paraguay? Eres libre de hacerlo. ¿Pero qué estás esperando, jodido? Eres completamente libre de hacerlo, pero si yo todo esto lo hago gratis, todo esto lo hago por bien de todos, y también mío, claro, evidentemente. Ahora, si tú piensas que se puede mejorar y tú tienes la capacidad de hacerlo y tienes el tiempo para poder hacerlo, te coges todos los vídeos que tengo ahí y los editas. Tal cual. Ahora, eso sí, que no me entere luego yo de que andas cobrando por ahí dinero por la venta de los vídeos o la venta de... Sí, caray, eso estaría mal, muy mal, ¿no? Venga, hasta luego.